Disculpe, señor, pero mi madre tiene un anillo exactamente igual a ese, dijo el camarero negro de 28 años, señalando discretamente la mano del multimillonario. El silencio en el restaurante más exclusivo de Manhattan fue instantáneo. Arthur Sterling, un magnate de la tecnología de 65 años con una fortuna de $4.000 millones, sintió como se le helaba la sangre en las venas al mirar al joven que acababa de servirle su vino de $300. El anillo que brillaba en su mano era único, un zafiro de Ceilán rodeado de diamantes, creado especialmente en 1945. Solo existían 2 ejemplares en todo el mundo. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. Eso es imposible, murmuró Sterling, con una voz que delataba un nerviosismo que no pudo disimular. El camarero, cuya placa lo identificaba como Elian, mantuvo una sonrisa profesional, pero sus ojos revelaban algo mucho más profundo. Una calma inquietante que solo existe en aquellos que han descubierto verdades demasiado poderosas como para ser ignoradas. Elian Vance llevaba solo 4 meses trabajando en ese restaurante, pero conocía cada detalle de la vida de los clientes habituales, especialmente la de Arthur Sterling, el hombre que frecuentaba la mesa 19 los jueves, siempre solo, siempre arrogante, siempre tratando al personal como si fueran invisibles. Quizás sea una coincidencia, dijo Elian, pero su voz tenía un tono irónico, casi imperceptible. Aunque mi madre siempre me dijo que heredó ese anillo de su antiguo jefe, un hombre muy generoso. Sterling apretó la servilleta con tanta fuerza que rasgó la tela. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. El segundo anillo, el que había regalado a la joven empleada doméstica en 1998, debería haber desaparecido para siempre, junto con ella. Elian observó cada microexpresión en el rostro del multimillonario, cada gota de sudor que comenzaba a formarse en su frente bronceada artificialmente, cada intento desesperado por mantener la compostura ante una revelación que podría destruir décadas de reputación construida. ¿Tu madre todavía tiene el anillo?, preguntó Sterling, tratando de sonar casual, pero fracasando miserablemente. Lo tenía, corrigió Elian, y por primera vez su sonrisa profesional vaciló por una fracción de segundo. Ella murió hace 3 años. Cáncer. No tenía dinero para el tratamiento adecuado. El peso de esas palabras resonó en la mesa como una sentencia. Sterling sabía exactamente quién era la madre de Elian. Sabía lo que le había hecho, sabía por qué ella nunca lo había denunciado, sabía por qué había desaparecido de la ciudad llevando solo ese anillo como única prueba de una injusticia que había durado décadas. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. Elian se enderezó, ajustando la bandeja con la elegancia de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Puedo traerle algo más, señor? ¿Quizás una foto de mi madre? Ella guardaba varias de cuando trabajaba para gente importante. Los ojos de Sterling se abrieron como platos. Aquello no era una coincidencia. Era una declaración de guerra silenciosa, pronunciada con la precisión quirúrgica de alguien que había planeado cada palabra, cada gesto, cada momento. No será necesario, respondió Sterling, con la voz más aguda de lo normal. Elian asintió con esa calma inquietante que hacía que el aire pareciera más denso. Por supuesto, señor. Estaré aquí por si cambio de opinión. Al fin y al cabo, algunas historias deben ser contadas. ¿No es así? Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. Mientras se alejaba de la mesa, Elian sintió la mirada desesperada de Sterling quemándole la espalda. El plan que le había llevado 2 años urdir estaba finalmente en marcha, y lo mejor de todo era que Sterling aún no tenía ni idea de lo profundo que era el agujero en el que se había metido. Si esta historia de justicia y valentía ya te está emocionando, no olvides suscribirte al canal porque lo que Elian descubrió sobre el pasado de su madre y lo que planea hacer con esa información te dejará boquiabierto. Sterling terminó su comida en silencio, pero Elian podía sentir los ojos del multimillonario siguiendo cada uno de sus movimientos por el restaurante. Era exactamente la reacción que esperaba, esa mezcla tóxica de paranoia y arrogancia que había destruido tantas vidas a lo largo de los años. 2 horas más tarde, al terminar la jornada laboral, Elian encontró a Sterling esperando fuera del restaurante, apoyado en un Rolls Royce Phantom que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 7 años. ¿Alguna vez has pasado por algo así?
¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada. Tenemos que hablar, dijo Sterling, tratando de sonar autoritario, pero Elian notó el nerviosismo detrás de la fachada. Claro, señor Sterling. Acabo de terminar mi turno. Elian se acercó al hombre que había acechado sus pesadillas desde que era niño, manteniendo esa calma inquietante que hacía que Sterling se sintiera como si estuviera perdiendo el control de una situación que debería dominar por completo. ¿Tu madre? ¿Cómo se llamaba? Clara Vance, respondió Elian simplemente. Trabajaba limpiando su mansión en Greenwich en 1998. El nombre golpeó a Sterling como un puñetazo en el estómago. Clara Vance, la joven de 22 años que había contratado cuando estaba desesperada por trabajar, embarazada y abandonada por su novio. La misma Clara que había presenciado sus reuniones especiales con inversores asiáticos en el sótano de la mansión, donde se firmaban documentos falsos y cambiaba de manos dinero sucio. No recuerdo a ninguna Clara, mintió Sterling, pero su voz delataba el vívido recuerdo que intentaba reprimir. Elian sonrió, no con la sonrisa profesional del restaurante, sino con algo mucho más peligroso. Es curioso cómo funciona la memoria, ¿verdad? Mi madre recordaba cada detalle, especialmente la noche en que usted le ofreció ese anillo. La noche en cuestión había sido en enero de 1998. Clara estaba limpiando la oficina cuando oyó a Sterling gritar por teléfono sobre problemas con las autoridades y pruebas que tenían que desaparecer. Ella se había escondido detrás de la cortina, escuchando detalles sobre sobornos a funcionarios de urbanismo y documentos falsificados que permitían construcciones ilegales en zonas protegidas. Cuando Sterling la descubrió allí parada con el trapo de limpieza en las manos, los ojos de él se llenaron de esa furia helada que ella reconocería por el resto de su vida. ¿Cuánto has oído?, le había preguntado, avanzando hacia ella. Nada, señor, solo estaba limpiando, pero ambos sabían que era mentira. Tu madre era una mujer discreta, dijo Sterling ahora, eligiendo cuidadosamente las palabras. Siempre respetó la privacidad de sus empleadores. Discreta, Elian se rió entre dientes. Es una forma interesante de describir a alguien a quien amenazaron de muerte si hablaba de lo que vio. El recuerdo volvió con fuerza a Sterling. Él había dado el anillo a Clara aquella noche, no como un regalo, sino como un recordatorio permanente del acuerdo tácito entre ellos. Este anillo vale más de lo que ganarías en 15 años, le había dicho. Pero si abres la boca sobre lo que has oído aquí, te garantizo que tú y tu bebé desapareceréis sin dejar rastro. Clara había cogido el anillo con manos temblorosas, sabiendo que no solo estaba aceptando una joya, sino una sentencia de silencio perpetuo. Ella nunca dijo nada, continuó Elian. Se mudó a Charlotte, me crió sola, trabajando en 3 empleos diferentes. Siempre decía que algún día la verdad saldría a la luz. Sterling intentó recuperar el control de la situación. Mira, chico, no sé qué tipo de fantasía se ha creado tu madre, pero yo puedo ofrecerte algo. Un trabajo mejor, tal vez. $75,000 para que te olvides de esas locuras. La oferta de soborno era exactamente lo que Elian esperaba. Sterling todavía creía que todo el mundo tenía un precio, que los problemas se resolvían con dinero. $75,000. Elian fingió considerar la propuesta. Es curioso, mi madre murió con una deuda de $300,000 en gastos médicos. El seguro no cubría el tratamiento experimental que podría haberle salvado la vida. El sarcasmo en la voz de Elian era tan cortante como una navaja. $75,000 es casi insultante, ¿no crees? Sterling sintió un sudor frío recorriendo su espalda. Ese camarero no era una víctima desesperada que se pudiera comprar fácilmente. Había algo calculado en su forma de hablar, como si cada palabra formara parte de un plan mayor. $150,000 entonces, ofreció Sterling con voz más desesperada. Es definitivo. Escribe ahí, esto me ha pasado. Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este vídeo a quienes necesitan escucharlo. Elian negó lentamente con la cabeza. Todavía no lo entiende, ¿verdad? Esto nunca ha sido por dinero. ¿Entonces qué quiere? Justicia, respondió Elian simplemente. Mi madre pasó 26 años viviendo con miedo, cambiando de ciudad cada vez que creía que usted había descubierto dónde estábamos, trabajando hasta matarse porque nunca podía usar referencias de trabajo de su mansión, muriendo en silencio porque estaba convencida de que si hablaba yo pagaría el precio.
La verdad era que Clara había intentado contar la historia varias veces a lo largo de los años. Primero a un periodista local de Charlotte que misteriosamente retiró el artículo en el último momento. Luego a un abogado de derechos civiles cuya oficina fue allanada la semana siguiente y todos los archivos robados. Con cada intento frustrado, Clara comprendía mejor el alcance del poder de Sterling. Ella murió creyendo que eras intocable, dijo Eliane, pero las cosas han cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Sterling intentó una última carta de intimidación. Cuidado con lo que dices, chico. Tengo abogados que pueden destruir tu vida con una simple llamada. Estoy seguro de que sí, respondió Eliane con calma, pero yo tengo algo que sus abogados nunca podrán comprar ni intimidar. ¿Y qué sería eso? Eliane volvió a sonreír, y esta vez Sterling sintió un escalofrío genuino de miedo. Paciencia, dijo Eliane, y un plan que me ha llevado 2 años ejecutar. Mientras caminaba de vuelta a su coche, dejando a Sterling solo en la acera, Eliane sintió el peso de la promesa que había hecho sobre la tumba de su madre. Clara Vance había muerto en silencio, pero Arthur Sterling aprendería que su hijo no solo había heredado su anillo, sino también su memoria por las injusticias. Cada nueva amenaza, cada patético intento de soborno solo alimentaba algo dentro de Eliane que sus opresores no podían ver. Una determinación forjada por años de sufrimiento silencioso y templada por la absoluta convicción de que había llegado la hora de que la verdad saliera a la luz. Lo que Sterling no sabía era que cada palabra de esa conversación había sido grabada por el discreto dispositivo que Eliane llevaba en el bolsillo, y que esa era solo la primera jugada de un juego que el multimillonario ni siquiera imaginaba que ya había perdido. Durante las 2 semanas siguientes, Sterling intentó todo para que Eliane desistiera. Primero vino la presión psicológica, llamadas anónimas en medio de la noche, coches extraños aparcados frente a pequeño apartamento que Eliane compartía con 2 compañeros de la universidad. Luego la presión profesional. Una conversación casual entre Sterling y el dueño del restaurante sobre empleados problemáticos que podrían dañar la reputación del establecimiento. Pero Eliane había aprendido de Clara Vance que la paciencia era un arma más poderosa que cualquier confrontación directa. Cada nuevo intento de intimidación solo confirmaba lo que él ya sabía. Sterling estaba desesperado. «No tienes ni idea de con quién estás tratando», dijo una voz detrás de Eliane mientras esperaba el autobús para ir a casa un jueves lluvioso. Eliane se volvió y se encontró con un hombre de unos 40 años, con un traje caro pero discreto y unos ojos que revelaban una inteligencia aguda. «Usted debe ser Arthur Sterling, Jr. Por fin se ha decidido a aparecer en persona. Soy Laura Maxwell, abogada de Sterling, y puedo garantizarle que no le conviene que esto llegue a los tribunales». Eliane esbozó esa sonrisa que se estaba convirtiendo en su marca registrada. ¿Tribunales? ¿Quién ha hablado de tribunales? Solo he mencionado que mi madre tenía un anillo interesante. Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. Esto ayudará a que el vídeo llegue a quienes necesitan saber que no están solos. Maxwell estudió a Eliane con renovada atención. Había algo en la calma del joven que no encajaba con el perfil de víctima desesperada que esperaba encontrar. Mi cliente está dispuesto a hacer una oferta final, $350,000. Usted firma un acuerdo de confidencialidad y todos siguen con sus vidas. Interesante, respondió Eliane, fingiendo considerar la oferta. Pero tengo una contraoferta. Maxwell arqueó una ceja. Le escucho. Nada, absolutamente nada. Porque esto nunca ha sido por dinero, señorita Maxwell. Se trata de algo que su cliente perdió hace mucho tiempo y que nunca podrá volver a comprar. ¿Y qué sería eso? Dormir tranquilo. Llegó el autobús y Eliane subió, dejando a Maxwell parada bajo la lluvia con expresión confusa. Ese no era el comportamiento de alguien que pudiera intimidarse o comprarse fácilmente. Lo que ni Maxwell ni Sterling sabían era que Eliane no actuaba solo. 3 meses antes de conseguir el trabajo en el restaurante, había buscado a la única persona que podía ayudarlo a navegar por el complejo mundo legal que rodeaba a hombres como Sterling. Samantha Reed era fiscal adjunta en el Distrito Sur de Nueva York, especializada en delitos financieros y corrupción. Y lo que era más importante, ella había conocido a Clara Vance. Su madre vino a mi oficina en 2020, explicó Samantha durante la primera reunión con Eliane. Ella tenía documentos, fechas, nombres, todo lo que necesitábamos para abrir una investigación sobre Sterling. ¿Y por qué no hicieron nada? Porque 48 horas después, nuestro principal testigo, un ex empleado dispuesto a corroborar la historia de su madre, murió en un accidente de coche y otros 2 contactos desaparecieron de la ciudad sin dejar rastro.
Elian sintió la familiar mezcla de ira y determinación que había aprendido a canalizar. Pero las cosas han cambiado ahora. Han cambiado mucho, asintió Samantha. El escándalo de los papeles de Pandora, las nuevas leyes de transparencia financiera, la presión pública sobre la corrupción corporativa. En 2020, Sterling era intocable. Hoy, él es un objetivo. Esta historia no puede olvidarse. Suscríbete al canal, comenta lo que piensas y compártelo con alguien que necesite entender cómo el racismo aún afecta nuestras vidas a diario. Samantha fue quien orientó a Elian sobre cómo documentar cada interacción con Sterling. Cada encuentro, cada intento de soborno, cada amenaza implícita se registraba y catalogaba cuidadosamente. Él se está comportando exactamente como esperábamos, dijo Samantha mientras analizaba las grabaciones de la conversación en el restaurante. Arrogante, desesperado y cometiendo nuevos delitos con cada intento de encubrir los antiguos. ¿Y cuánto tiempo necesitamos? 2 semanas más. Hay una auditoría federal en sus empresas que comienza el mes que viene. Si conseguimos presentar pruebas sólidas de extorsión e intimidación antes de eso, será el empujón final que necesitan para abrir una investigación criminal completa. Elian asintió, pero su mente ya estaba varios pasos por delante. La justicia oficial era importante, pero él tenía planes mucho más personales para Arthur Sterling. 2 días después, Elian recibió una llamada inesperada en el trabajo. Elian Vance, soy Daniel Sterling. El apellido hizo que Elian se detuviera inmediatamente. Hermano de Arthur, hijo, y me gustaría mucho hablar con usted. Daniel Sterling era todo lo que su padre no era: ético, compasivo y genuinamente comprometido con la justicia social. A los 38 años, él se había alejado de los negocios familiares cuando descubrió la verdadera fuente de la fortuna de los Sterling. Mi padre no sabe que estoy llamando, explicó Daniel durante el encuentro en una cafetería discreta de Brooklyn, pero yo sé de la existencia de Clara Vance desde hace años. ¿Cómo? Porque contraté a investigadores privados cuando empecé a sospechar que nuestra fortuna se había construido sobre algo podrido. Encontraron pruebas de al menos 7 familias que habían sido silenciadas o intimidadas a lo largo de los años. Daniel deslizó una carpeta por la mesa. Son copias de documentos que conseguí de la oficina de mi padre: contratos fraudulentos, registros de pagos para influir en funcionarios públicos, correspondencia sobre cómo manejar a testigos problemáticos. Elian abrió la carpeta y sintió que el corazón se le aceleraba. Allí estaba todo. Décadas de corrupción sistemática, documentadas con minucioso detalle. ¿Por qué me das esto? Porque la justicia tardía no es justicia denegada, y porque quiero que mi hijo crezca sabiendo que cuando llegó el momento de elegir entre la familia y hacer lo correcto, elegía hacer lo correcto. Esa noche, Elian llamó a Samantha con una sola frase: acabamos de ganar el juego. Pero incluso mientras organizaba las pruebas que destruirían a Arthur Sterling, Elian sabía que la verdadera venganza aún estaba por llegar, porque algunos crímenes no se pagan solo con la cárcel o la ruina. Algunos crímenes se pagan con la destrucción total de todo lo que el criminal cree que es su identidad, y Elian había pasado los últimos 2 años planeando exactamente eso. Mientras Sterling dormía en su mansión, convencido de que se trataba de otro joven desesperado que podía ser comprado e intimidado, Elian ultimaba los preparativos para algo que haría que el multimillonario cuestionara cada decisión que había tomado en los últimos 30 años. La justicia oficial sería solo el aperitivo. El plato principal sería mucho más personal. El jueves siguiente sería una noche como cualquier otra en la exclusiva gala benéfica de la élite de Manhattan. 400 invitados, cada entrada con un precio de $7,000, retransmisión en directo por las principales redes sociales de la ciudad. Arthur Sterling había comprado una mesa completa, como hacía todos los años, para exhibir su generosidad ante las cámaras. Era el tipo de evento que alimentaba su ego. Fotografías con políticos, apretones de manos con otros multimillonarios, discursos sobre responsabilidad social pronunciados por el hombre que había pasado 3 décadas destruyendo vidas para construir su fortuna. Elian llegó al hotel como empleado subcontratado de la empresa de catering, con un uniforme discreto, una bandeja en la mano, completamente invisible para los invitados que ni siquiera miraban a la cara a las personas que le servían. «¡Champagne, señor Sterling!», ofreció Elian, acercándose a la mesa principal donde el multimillonario posaba para las fotos con la alcaldesa. Sterling lo reconoció de inmediato y su rostro palideció. «¿Qué diablos estás haciendo aquí?» «Trabajando», respondió Elian con calma. «Igual que hacía mi madre cuando usted la amenazó de muerte».
La conversación alrededor de la mesa se calló. La alcaldesa y los demás invitados miraron confusos la evidente tensión entre los dos hombres. «¡Seguridad!», gritó Sterling, pero Elian levantó una mano en señal de paz. «No es necesario, señor Sterling. Solo he venido a entregarle algo que le pertenece». Elian colocó un sobresellado sobre la mesa, justo delante de las cámaras que seguían retransmitiendo en directo. El sobre contenía copias de todos los documentos que Daniel le había proporcionado, además de las grabaciones de cada intento de soborno e intimidación de las últimas semanas. «Siempre ha dicho que todo hombre tiene un precio», dijo Elian con voz lo suficientemente clara como para que los micrófonos lo captaran, pero se olvidó de preguntar cuál era el precio de la justicia. Sterling rasgó el sobre con manos temblorosas. A medida que leía, su expresión pasó de la confusión al horror absoluto. Allí estaban 30 años de delitos documentados con minucioso detalle, cada soborno, cada amenaza, cada familia destruida. «¿Dónde? ¿Dónde ha conseguido esto?», susurró Sterling. «De su propio hijo», respondió Elian simplemente. «Daniel tiene una conciencia que usted nunca ha desarrollado». Todo el salón estaba en silencio ahora. Las cámaras enfocaban alternativamente a Sterling, que parecía estar sufriendo un colapso nervioso, y a Elian, que mantenía esa calma inquietante que había perfeccionado durante años. Samantha Reed entró en el salón en ese preciso momento, acompañada por 4 agentes federales. No era una coincidencia. Elian había cronometrado cada detalle para garantizar el máximo impacto público. «Arthur Sterling», anunció Samantha en voz alta para que todos la oyeran, «está arrestado por extorsión, soborno de funcionarios públicos, fraude fiscal e intimidación de testigos». El silencio se rompió con el sonido de las esposas y los flashes de las cámaras. Sterling miró a su alrededor desesperadamente, buscando una salida, un aliado, cualquier cosa que pudiera salvarlo de aquella humillación pública. «Esto es un error», gritó mientras se lo llevaban. «Tengo abogados, tengo contactos». Elian se acercó a donde Sterling estaba siendo esposado. «¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros, señor Sterling? Usted siempre ha creído que el poder consiste en quitarle lo que quiere a los más débiles. Yo he aprendido que el verdadero poder consiste en utilizar el sistema contra quienes se creen por encima de él». Sterling intentó una última carta. «¿Crees que eso va a devolverle tu madre? ¿Crees que eso cambia algo?». Elian sonrió, no con rabia, sino con la serena satisfacción de quien finalmente veía que se hacía justicia. «No, no va a devolverme a mi madre, pero garantizará que otras madres no pasen por lo que pasó la mía. Y a veces eso es suficiente». Mientras los agentes se llevaban a Sterling, Elian se volvió hacia las cámaras que seguían retransmitiendo en directo. «Me llamo Elian Vance. Mi madre se llamaba Clara Vance. Durante 26 años, ella vivió con miedo a un hombre que creía estar por encima de la ley. Hoy, hemos demostrado que nadie lo está». El presentador del evento, tratando de recuperar el control de la situación, susurró algo sobre interrumpir la transmisión. Pero ya era demasiado tarde. La historia ya se estaba difundiendo por las redes sociales y los vídeos se compartían miles de veces por minuto. Daniel Sterling se acercó a Elian en medio del caos. «Gracias», dijo simplemente, «por hacer lo que yo nunca tuve el valor de hacer». «Gracias por darme las herramientas para hacerlo bien», respondió Elian mientras los invitados a la gala murmuraban y especulaban, tratando de distanciarse de Sterling antes de que su propia reputación se viera mancillada por asociación. Elian sacó discretamente la pequeña grabadora de su bolsillo y se la entregó a Samantha. «La conversación de hoy», explicó, «él intentó sobornarme una vez más justo antes de que llegaras». Samantha asintió con la cabeza, impresionada. «Lo has documentado todo». «Mi madre me enseñó que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Solo he tenido que echarle una mano». En los minutos siguientes, a medida que se difundía la noticia, otras 3 víctimas de Sterling salieron de las sombras, animadas por el valor de Elian. Familias que habían sido silenciadas durante décadas finalmente tuvieron voz. El imperio de Sterling comenzó a desmoronarse en tiempo real. Las acciones se desplomaron, los socios comerciales cancelaron contratos y se abrieron investigaciones federales en varios estados. Elian salió del hotel esa noche sabiendo que su madre finalmente podría descansar en paz. La promesa susurrada en su tumba 2 años antes se había cumplido. Pero mientras caminaba por las calles de Manhattan, pasó por un kiosco donde ya se vendían los primeros ejemplares de la edición especial. El titular decía: «Multimillonario detenido en un escándalo en directo. Su propio hijo denuncia a su padre».
Elian se detuvo y compró un ejemplar, no por vanidad, sino porque quería asegurarse de que la historia de Clara Vance finalmente se contara como se merecía. En la primera página, su foto aparecía junto a la de su madre. 2 generaciones unidas por la búsqueda de la justicia. No se trataba solo de venganza. Se trataba de demostrar que los sistemas creados para proteger a los poderosos podían utilizarse para proteger a los vulnerables, siempre y cuando alguien tuviera la paciencia y la inteligencia suficientes para trabajar dentro de ellos. Se trataba de convertir el dolor en un propósito y el silencio en una revolución. 6 meses después del arresto de Sterling, Elian Vance estaba sentado en una oficina con vistas a Central Park, no como visitante, sino como propietario. La Fundación Clara Vance, creada con parte del dinero recuperado de los fraudes de Sterling, ya había ayudado a 50 familias que habían sufrido intimidación corporativa. Arthur Sterling, por su parte, esperaba juicio en una prisión federal, abandonado por sus antiguos amigos de la élite que huyeron de él como ratas de un barco que se hunde. Sus abogados habían conseguido reducir la fianza a solo $60 millones, una cantidad imposible para alguien cuyos bienes habían sido congelados por la justicia. Irónico, ¿no?, comentó Samantha Rhea durante una reunión en la fundación. Él se pasó toda la vida comprando personas, y cuando necesitó verdaderos amigos, descubrió que el dinero no compra la lealtad genuina. Daniel Sterling había tomado el control de las empresas familiares, implementando estrictas políticas éticas y un programa de reparaciones para las víctimas de su padre. Algunas fortunas deben reconstruirse desde cero, explicó en una rueda de prensa que Elian vio por televisión en su oficina. El caso se había convertido en un hito legal. Fiscales de 6 estados diferentes abrieron investigaciones similares utilizando el modelo creado por Samantha y Elian para combatir la intimidación corporativa. La doctrina Vance, como la bautizó la prensa, sentó precedentes para proteger a los testigos que denunciaran delitos de cuello blanco. Elian nunca volvió a trabajar como camarero, pero conservaba una foto del equipo del restaurante en su escritorio. Algunos de sus antiguos compañeros trabajaban ahora en la fundación. Otros habían conseguido mejores empleos gracias a las cartas de recomendación que Elian les había escrito personalmente. La historia más conmovedora llegó 4 meses después de la detención de Sterling. Una mujer de 65 años llamada Elena López acudió a la fundación con un caso casi idéntico al de Clara Vance: intimidación, silenciamiento forzado, décadas de miedo. Pero esta vez había alguien dispuesto a escucharla y a actuar. Mi madre murió creyendo que estaba sola en esta lucha, dijo Elian durante la primera audiencia del caso López. Hoy en día, ninguna familia tiene que enfrentarse sola a esta batalla. Sterling intentó una última carta desesperada. Ofreció delatar a otros empresarios corruptos a cambio de una reducción de la pena, pero descubrió que incluso sus sucios secretos habían perdido su valor. La élite a la que había protegido durante décadas ahora lo trataba como a un paria radioactivo. El día de la sentencia, Elian estaba presente en la sala del tribunal. 30 años de prisión. Sterling saldría de la cárcel como un hombre de 95 años, si es que salía. Cuando los ojos de los 2 hombres se cruzaron por última vez, Elian no sintió ira ni satisfacción, solo la paz serena de quien había transformado el trauma en propósito. Él quiso saber si me sentía vengado, le contó Elian a Daniel después de la audiencia. Le dije que la venganza era algo demasiado pequeño para describir lo que sentía. Era justicia. Era cierre. Era la prueba de que los sistemas pueden funcionar cuando las personas adecuadas deciden hacerlos funcionar. La fundación crecía exponencialmente. Abogados voluntarios, investigadores jubilados, periodistas idealistas, todos querían formar parte de algo que realmente cambiaba vidas. Elian había descubierto que su verdadera vocación no era servir mesas, sino servir a la justicia. 1 año después del arresto de Sterling, Elian fue invitado a hablar en la graduación de la Facultad de Derecho donde su madre había soñado estudiar antes de que el embarazo interrumpiera sus planes. Clara Vance nunca tuvo la oportunidad de luchar por la justicia en los tribunales, dijo Elian a los graduados, pero ella me enseñó que la justicia no es un privilegio de quienes tienen un título. Es una responsabilidad de quienes tienen valor. El anillo de su madre estaba ahora expuesto en el vestíbulo principal de la fundación, acompañado de una sencilla placa: Clara Vance, 1973 a 2022. Nos enseñó que el silente impuesto no es el final de la historia, sino solo el comienzo de una lucha por aquellos que tienen suficiente amor para continuar. Sterling había intentado usar el poder y el dinero para escribir la historia como él quería, pero descubrió que hay fuerzas más poderosas que la riqueza, la memoria, la justicia, la determinación incansable de un hijo que se negó a dejar que el legado de su madre muriera en silencio.
Elian Bance demostró que la mejor venganza no es destruir a quienes te han hecho daño, sino construir algo tan poderoso y positivo que el mal que intentaron hacer se vuelve irrelevante frente al bien que tú eres capaz de crear. Mi madre siempre decía que la verdad tiene piernas, reflexionó Elian mirando por la ventana de su oficina Central Park. A veces, solo necesita a alguien dispuesto a enseñarle a correr. Si esta historia de valentía y justicia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para disfrutar de más relatos que demuestran que las personas corrientes pueden generar cambios extraordinarios cuando deciden que el silencio no es una opción.